Bendiciones, qué preciosa oportunidad Dios nos da a nosotros para poder estar en el lugar donde Dios ha permitido, ¿verdad? Que podamos estar bendiciendo el nombre maravilloso del Señor Todopoderoso. Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios ha hecho este día para nosotros poder estar conectados, ¿verdad? Y sabiendo que la bendición del Señor está con nosotros en este día. Eh, Quisiéramos saber de dónde te estás comunicando con nosotros. Déjanoslo saber a través del chat y así pues poder saludarte, poder bendecirte y poder darte las gracias porque has sacado este tiempo para estar con nosotros. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor en Mateos. Hoy estaríamos leyendo Mateo capítulo 5 del versículo 38 al 42. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y que a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a leerlo una vez más. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias por esta oportunidad que tú nos das en este día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Espíritu Santo, te invitamos, oh Dios, tu presencia se haga manifiesto en medio de nuestras vidas, no tan solo en este lugar a través de esta transmisión, sino a cada lugar que está llegando, a cada hogar, Dios, Señor, y que en este día se haga algo maravilloso, sea un tiempo nuevo, sea un tiempo en el cual, Dios mío, tú cambies los corazones, Dios mío, tú hagas liberación, Dios mío, tú sanes, tú salves, tú restaures la vida, Dios mío, y que podamos entender el propósito maravilloso tuyo en medio de nuestras vidas. Todas estas cosas te las pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Qué bueno y maravilloso el Señor nos da en esta tarde, en esta noche, donde quiera que te encuentres. Y qué maravilloso que podemos hablar de un tema que sabemos que es bien esencial en la vida de cada uno de nosotros. El tema que vamos a estar hablando en el día de hoy es expiración del deseo dominante para bien de muchos. Expiración del deseo dominante para bien de muchos. Hay varios objetivos a los cuales nosotros pues nos vamos a dejar guiar en este día, y es: ¿qué es la ley del talión y cómo nos afecta? ¿Qué mensaje Jesús desea transmitirnos a través de los ejemplos presentados? ¿Qué debemos hacer para cumplir con el mandato de Jesús? Una vez más, ¿qué es la ley del talión y cómo nos afecta? ¿Qué mensaje Jesús desea transmitirnos a través de los ejemplos presentados? ¿Qué debemos hacer para cumplir con el mandato de Jesús? Sabemos que esta porción está en el libro de Mateos. Es el primer libro que comienza en el Nuevo Testamento.
El libro de Mateo fue escrito para los judíos, según los eruditos. Este libro está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Se entiende que las historias y milagros de Jesús miran o señalan a las historias y milagros de Dios con Israel. Este libro presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de David, el Mesías rey que hace realidad la profecía. La palabra predominante es cumplimiento. Ahora, nos hacemos una pregunta: ¿cumplimiento de? Cumplimiento de la profecía y promesa de que Dios enviará a alguien que salvaría a la humanidad. Este alguien es Jesús, que nos ha libertado de la opresión y esclavitud del pecado. La llegada de Jesús ha sido el comienzo de una nueva etapa. Ahora necesitamos hacer un trasfondo histórico para entender qué está sucediendo con Jesús cuando Jesús expresa estas palabras. Este capítulo comienza Jesús con una enseñanza esencial de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, en una montaña de Galilea, hablándole a los oyentes con el propósito de llegar a la raíz del pecado. Aunque Lucas, sus discípulos eran los oyentes, se entienden que en un principio así ocurrió, pero después eh, bajó a hablar a la multitud que se encontraba en los alrededores. El mensaje de Jesús estaba enfocado en el reino de Dios, lo que captó la atención de todos con el propósito de que alejaran del mal, de que se alejaran del mal y se encaminaran hacia el bien. Esta enseñanza como punto de partida nos muestra el comportamiento que debemos tener si deseamos agradar a Jesús. Si leemos desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, cubre precisamente eso. Ahora, en el capítulo 5, Jesús continúa expresando unas verdades con relación a la ley y su intervención. Cuando nos dice: no he venido a abrogar la ley o profetas, sino a cumplir. En otras palabras, Jesús no vino a terminar con la ley. Jesús no vino a decir algo diferente de lo cual los profetas habían dicho, sino vino a cumplirla. Más adelante establece una serie de comparaciones con relación a las prácticas y leyes del pueblo de judío versus la nueva ley. En sus dichos podemos notar que es más que lo que Jesús traía era más profundo. Si podemos hacer una tabla imaginaria, entonces podemos tener en un lado la ley antigua que decía que cuando Jesús dijo específicamente, tomando el versículo de Mateos capítulo 5, versículo de 38 como comienzo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en el otro lado de esa tabla podemos leer o poner la nueva ley: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, entrando directamente a la palabra de Dios y directamente al versículo que nosotros acabamos de discutir. Ojo por ojo, en el versículo 38, es en la ley antigua en relación a ojo por ojo y diente por diente, es llamada la ley del talión. Se estableció que si alguien trataba con prejuicio, se pagara de acuerdo al daño incurrido, no mayor. Esta ley no pretendía alentar la venganza personal, sino proteger al ofensor de un castigo más severo del que merecía su ofensa. Actualmente podemos ver que se practica esta ley y si emite justicia y se emite justicia para pagar al agresor de acuerdo a su delito en favor
del afectado o la víctima. En la actualidad, la ley de la venganza existe en Arabia. Ojo por ojo se refiere a mal por mal, pero Jesús nos habla que debemos hacer bien por mal, bendecir a los que nos maldicen. Se nos instruye que debemos dar paso a la ley del amor, no guardar rencor ni accionar en pos de perjudicar a otros, porque hay que entender que es nuestro prójimo, y perdonar todo acto mal intencionado con un corazón sincero. Jesús prohíbe la venganza al insistir en las actitudes positivas a enfrentar el mal que nos llegue en forma de un insulto personal. Probablemente has oído la expresión de ojo por ojo y diente por diente. Cuando se ha dicho esta expresión, a alguien ha sido en una posición de venganza. Ahora, perdón, quisiéramos traer unos ejemplos para que pudiésemos ver esto más claro con relación a a qué nos referimos cuando hablamos ojo por ojo y diente por diente. Por ejemplo, tenemos una persona que tenía una actividad de empleo y envió y los invitó a su hogar. Ahí se celebró esta actividad, este evento. Vinieron todos los compañeros de empleo, están en este lugar. Entonces, también invita a un familiar. Están compartiendo todos, se sienten todos muy bien, se ríen, hablan, comen y participan de un evento en el cual entendían era para crear una mejor relación entre unos y otros. Deciden tener una dinámica en el cual cada uno de ellos podía expresar algo importante o algo significativo en la vida de ellos que ellos pudiesen compartir. Cada uno dio su historia, pero la persona que estaba, que era como quien dice el dueño del hogar, no había dicho nada, pero sin embargo, aquel familiar comenzó a hablar, pero comenzó a hablar de unos hechos de cuando estaban compartiendo ellos en su niñez. Y era algo que había afectado al dueño de la casa. No estuvo de acuerdo con lo que su familiar estaba diciendo. ¿Por qué? Porque eran cosas que aún no las compartía, no las hablaba, porque se había afectado emocionalmente extraordinariamente. Y deseaba mantener eso en el olvido, cuestión de que nadie supiera. Raramente aquellos que compartían con esa persona en el trabajo sabían de su vida y menos sabían de este evento. Eso hizo que creara una enemistad entre la persona y el familiar. Después, esta persona dijo, como este me lo hizo, yo me voy a encargar de pagarle tal y como él accionó, porque él no tenía ningún derecho para decir lo que dijo en ese momento. Y yo voy a hacer todo lo posible para que él se sienta igual como yo me sentí. Ese es un ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, hay un evangelista y este evangelista tenía sus hijos, ¿verdad? Y sus hijas se casaron y
y fueron, y cada una tuvo su vida aparte. Él se mantenía en comunicación con ellas, estaba orando, estaba delante de Dios, presentando cada hogar representado por sus hijas y la familia que habían formado. Pero identificó que una de ellas estaba teniendo problemas con su esposo. Estaba orando, pero llegó un día en el cual recibió la noticia de que el esposo la había asesinado, había cometido homicidio. Cuando él recibió esta información, se pueden imaginar el panorama en el cual se encontraba este evangelista. Tristeza, dolor profundo, llanto. Probablemente no sabía cómo trabajar con la situación, si sentir furia, rencor, ira, apartarse. Probablemente muchos pensamientos pasaron por su mente. Pero, como le enseñaba, había que hacer lo que la palabra del Señor nos pide y nos exige a nosotros. No es fácil poder hacerlo. Pero sin embargo, él fue y de rodillas oró a Dios para que lo dirigiera. El esposo fue a la cárcel y él tomó la encomienda de ir a la cárcel, hablar con aquel que había cometido el homicidio de su hija, ese asesinato, y fue a decirle, te perdono. No tan solo fue a decirle, te perdono, sino que fue a presentarle el plan de salvación. Y cuando vemos entre una historia y la otra historia, vemos que hay veces que nosotros tenemos que tomar decisiones que son bien difíciles. Y nuestro ser desearía poder accionar de acuerdo a lo que se podría entender que es lo correcto. Pero no necesariamente eso es lo correcto para con Dios. Dios no pide que no pensemos en nosotros, sino que pensemos en el prójimo. Dios nos pide que nosotros hagamos todas las cosas con amor. Dios nos pide que no tengamos rencor para con nadie, que no tengamos resentimiento. Aún en los momentos más difíciles, aún en aquellas cosas que nos pueden afectar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que puedan causar en nosotros algún tipo de reacción que vaya en contra de la persona, en contra de nosotros mismos, o aún más grande, en contra de Dios, en contra de la palabra que Dios ha establecido para con nosotros. Y nosotros debemos obedecer conforme a su palabra. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se va a encargar de todo. Lo que tenemos que hacer es dejarlo en las manos de Él. Muchas veces se nos va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque esta carne, porque nosotros mismos queremos tomar la venganza en nuestras manos. Pero nosotros tenemos que detenernos, tenemos que tener dominio propio y dejarlo todo en las manos de Dios. La misma palabra dice, traed las cargas a mí, dice Jesús, y yo os haré descansar. Él se va a encargar porque Él lo ha prometido y lo que Él ha dicho, Él lo cumple. Ahora, vamos a ver en versículo 39, cuando habla con relación a la mejilla. Dice, hay que emplear la paciencia y la tolerancia. La mala intención
por tratar de hacer daño e injuriar hacen que las emociones suban y lleven a unas consecuencias de las cuales podríamos sufrir toda una vida. Y si somos los afectados, sea por una acción física o no, es menester abstenernos de contaminar nuestro corazón con malos deseos, sino pensar en Jesús y su palabra. Hay que olvidar y seguir enfocados en Jesús para descansar en Él y no dar cabida a pensamientos que destruyan y nos lleven a perder el control y el dominio propio. No podemos bajar al nivel del otro. Quisiera darte otro ejemplo. Hay un jefe de un trabajo y por alguna razón siempre escoge a una persona para identificar los errores que esa persona comete en su trabajo. Pero el resto de los empleados cometen los errores y siguen cometiendo errores, pero sin embargo el jefe está enfocado en este empleado. Y no importa lo que sea, siempre está en ese empleado. Ahora, este empleado entiende que él está ahí para hacer un trabajo y no se mueve de ese lugar, sino que mantiene. Y mientras el jefe sigue en sus evaluaciones poniendo todo aquello que le está en que supuestamente está haciendo mal, el empleado decide que eso no va a hacer que él salga de ese lugar, que él está en ese lugar para hacer el bien y se mantiene en ese lugar. Y mientras es criticado por un lado, por el otro lado sigue haciendo el bien y sigue yendo justo a este jefe para demostrarle a él que aunque lo han señalado, aparte del resto, es lo suficientemente capacitado para cumplir con el trabajo que tiene en ese lugar. Ahora, nosotros nos vemos ante situaciones en las cuales tenemos que estar alerta y percibir cuál es la posición de nosotros ante Dios y ante nuestro prójimo. Y todo lo que Dios nos está hablando, todo lo que Jesús nos está hablando en esta porción, es que nosotros debemos accionar aún en contra de probablemente nuestros propios deseos para cumplir con Él. Si es que en verdad nosotros le amamos y si es que en verdad nosotros queremos hacer su voluntad y obedecer lo que su palabra dice. Nos habla la palabra de Dios con relación a la túnica. Dice que si alguno quiere la túnica, no tan solo le des la túnica, sino que le des la capa. Ahora, la túnica era una especie de prenda interior. Y si el ladrón deseaba llevarse esa prenda interior, Jesús nos dice, no solo se le dé la prenda interior, sino la exterior también, que es la capa. Si por un engaño o fabricación de acontecimientos para obtener algo no merecido y emplean otras personas con el único deseo de asegurarse que logren ellos lo deseado, no importando lo que cueste, debemos entregarle la túnica, o sea, ni preocuparnos y dejarles que continúen. Evitemos pleitos, confrontaciones o altercados. No nos preocupemos por lo perdido, porque la mala acción tiene sus resultados, la cual les llevará a su propia destrucción. Nuestra acción debe ser fomentada por Jesús, que su amor y su paz reine en nosotros. Vamos a ir a la próxima sección que habla de la milla. Eso es en el versículo 41.
trabajado, forzado. Es un trabajo forzado. Si lo podemos ver según hablan los eruditos cuando identifican este versículo. Esta acción es un impedimento a nuestra libertad. Es necesario, o mejor, servir al opresor que dar paso al orgullo y a la venganza. Si ha sido por causa de un daño, ha sido muy profundo que necesita reparación. Debemos hacer el bien y sin venganza. Puede ocurrir momentos en los cuales seamos forzados a hacer algo que no sea lo más cómodo. Ahora siempre y cuando no conflija con la voluntad de Dios y sus mandatos. Hagámoslo con buena cara, de modo que si la intención no es buena, al obligar a hacer algo, Dios obrará conforme a como ha determinado en favor de nosotros. Vamos rápidamente al versículo 42, que es el dar. En esta ocasión en esta ocasión se habla de dar limosna sin conciencia o responsablemente. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es que debe haber una responsabilidad tanto de un lado como del otro. Tanto del que está en necesidad, haciendo su esfuerzo para salir de estado, y el que da limosna para instruir y enseñar el significado del acto de dar y recibir. El compromiso personal a través del cual somos bendecidos, aunque este no sea nuestro fin, sino el de agradar a Dios con nuestros actos. Si tenemos la dicha o hemos sido bendecidos, es necesario bendecir de igual forma a quienes son menos afortunados, siempre y cuando no cree una dependencia de aquel que está en necesidad. Ahora, veamos y hagamos una reflexión con relación a esto que nosotros hemos hablado y de lo que Jesús nos está hablando a través de su palabra. La verdad de Jesús para desarrollar una humildad. Ninguna de estas, ninguno de esto que Dios nos habla, de que Jesús nos habla en esta parte del capítulo 5, lo podemos hacer si no lo hacemos con humildad. Tiene que haber humildad. Y más adelante traeremos una enseñanza para abundar en lo que debe ser humildad y por qué y cómo nosotros podemos ser humildes. Nosotros debemos humillarnos delante de la voluntad y el camino de Dios. El reconocimiento y exaltación verdadera que da Dios vendrá a aquellos que menos lo esperan y lo buscan. Déjame decirte que el reconocimiento que viene de Dios y la exaltación que viene de Dios viene con bendición. Esa es el reconocimiento correcto y es la exaltación correcta. Ahora, Jesús a través de su mensaje nos invita a reaccionar y nos invita a reaccionar con relación a todos estos puntos que nosotros hemos mencionado. Primero que nada, renuncia a toda forma de venganza. Deja toda venganza a Dios. Ama porque lo has decidido así y no por las circunstancias. Deja que los malos tratos de otros te recuerden vencer su maldad por medio del amor. Perdona diariamente a los que te han ofendido. Permite que la naturaleza misericordiosa de Dios, que la misericordia de Dios, te guíe a perdonar a otros. Hay que humillarse. Tienes que humillarte. Yo tengo que humillarme. Ten conciencia de lo peligroso del orgullo y la arrogancia. Evita buscar
el reconocimiento público y promoverte a ti mismo, a tu ministerio, o promoverte a ti mismo para que todo el mundo vea que tú tienes capacidad para hacer cualquier cosa, que tú eres extraordinario, que no hay nadie como tú. Eh, ese no es el principio de Dios, ese no es el principio bíblico. Nosotros tenemos que dejar que Él sea el que nos promueva a nosotros. Nosotros tenemos que dejar que Él sea el que abra las puertas. Nosotros tenemos que dejar que sea Dios el que nos ponga en el lugar correcto. Porque sabemos que cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, nosotros somos imperfectos y no lo vamos a hacer bien. Ahora, cuando es Dios el que lo permite, cuando es Dios el que lo hace, cuando es Dios el que interviene, entonces nosotros podemos ver que hay bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace es para bien, no tan solo de nosotros, sino de aquellas personas con las cuales nosotros nos estamos relacionando. Próximo, reconoce y confiesa ante Dios cualquier pecado en tu vida. No busques justificarte comparándote con otros pecadores. Por alguna falta que tú estés cometiendo o que hayas cometido, por tratar de buscar una excusa por el hecho de haber hecho eso o aquello, es muy importante que no busques justificar, sino que vengas delante de Dios humildemente. Hay una parábola de la cual la palabra de Dios nos habla. Y nos habla que había un fariseo y había un publicano. El publicano mayormente, o sea, el publicano era una persona que se encargaba estaba dirigida por el gobierno romano para recolectar los taxes o los impuestos en el pueblo judío. Y pues era marginado, pero sin embargo, dice que los dos estaban delante de Dios. Y uno de ellos, el fariseo, decía, yo que hago esto, oro, ayuno, eh, como quien dice, hago el bien, pero sin embargo el publicano estaba dándose en el pecho, viendo que él era indigno. Su reacción reconocía que Dios era el grande. Su reacción era de humillación ante Dios. Y dice el mensaje de esta parábola que Dios miró más la intención del publicano que la del fariseo, que tenía conocimiento de las leyes, que tenía conocimiento de los propósitos y de la voluntad de Dios, que eran de los que hablaban de las leyes de Dios. Pero Dios tuvo más compasión de aquel que se humilló, de aquel que vino delante de él, de aquel que entendió que Dios era el grande, era el todopoderoso. Por eso, en este día, yo no sé si tú has pasado por situaciones de las cuales nosotros hemos mencionado, a través de la venganza. Te has visto en situaciones como esas, que has querido tú tomar todo en tus propias manos. Alguien te ha hecho mal y tú has querido hacer, este me la hizo y este me la va a pagar. O probablemente no has querido aquel que te ha dicho, mira, vamos a hacer esto y te sientes obligado a hacerlo y en realidad pues has venido con una reacción de altanería y de no me vengas a pedir esto porque tú no me vas a obligar. O sea, pueden ser diferentes situaciones en las cuales te hayas podido encontrar. No importa
lo que hayas hecho anteriormente, desde hoy en adelante lo correcto es comenzar a caminar de acuerdo a como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos invita a que nosotros hagamos el bien con el prójimo, a que nosotros podamos ir la extra milla si tenemos que ir la extra milla, dar la capa, no tan solo lo que nos están pidiendo, sino más de lo que nos están pidiendo, aunque eso nos duela, sea de pesar. Porque vamos a ver que al final Dios va a obrar conforme a su voluntad y vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Ahora, oyendo todo lo que Jesús nos presenta, y entiendo que en este tiempo que hemos hablado, has estado has meditado en todo lo que hemos hablado. Yo te presento a que si esto ha sido parte de lo que tú normalmente haces o de tu comportamiento y quieras cambiar, y quieras obrar, quieras recibir la bendición de Dios en tu vida, te invito a que en este día tú puedas dar ese paso. Tú puedas eh, decirle a Dios, Señor, te invito a que seas el Señor de mi vida. Y si ese es tu deseo, eh, te invito a que oremos y puedas hacer esta oración conmigo para que veas la diferencia que tu vida tendrá desde hoy en adelante. Así que cierra los ojos y oremos. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú derramaste tu sangre en el Calvario por mis pecados, que fuiste a la cruz. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda maldad. Creo que tú resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos y estás a la diestra del Padre. Deseo estar toda una vida eterna contigo. No quiero volver a ser lo que he sido. Hazme una nueva criatura, hazme un hombre nuevo en este día. Y ayúdame a caminar cerca de ti. Porque reconozco hoy que no lo puedo hacer sin ti. Porque todo lo he hecho por mi propia cuenta y todo ha salido mal. Pero hoy creo que contigo y confío y tengo la esperanza de que contigo todo va a ser bien y va a ser bueno. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, estamos de gozo, estamos contentos. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Te invitamos a que semana tras semana te conectes con nosotros. Si tienes alguna petición tuya o de familias, amigos, nos puedes escribir correo electrónico ixeilabarca@gmail.com. Te invitamos a que te mantengas con nosotros, a que cada día puedas compartir, no tan solo no estar aquí tan solo, sino poder compartir de lo que has recibido con nosotros. Dios tiene cosas maravillosas y hoy, si no había tenido la experiencia de dar ese paso, hoy tu vida va a ser nueva. Confiamos de que Dios tiene un propósito maravilloso en tu vida y Dios va a hacer no tan solo cosas grandes en tu vida, sino en tu hogar, en la familia y con todos aquellos que te relaciones. Háblale a otros de lo que estás recibiendo en este lugar. Estaremos compartiendo todos los versículos que hemos hablado. Si no tienes
una Biblia o algo en lo cual tú te puedas conectar con lo que nosotros hemos hablado y leído en este día. Te amamos. Este es el ministerio La Barca de Jesús y será hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.